El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza sufre un cruento asedio por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Un episodio más en la historia que muestra ante el mundo la inhumanidad con la que Israel trata a los palestinos. A partir de entonces, el escenario se ha vuelto desolador y el futuro de los palestinos depende de la asistencia humanitaria. El reconocimiento del Estado palestino es un tema crucial dentro de la política internacional, especialmente cuando cada vez más y más países se suman a esta lista de reconocimiento internacional. No obstante, aún debemos esperar que el mundo reconozca el genocidio que acontece en Gaza. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 41º episodio titulado La crisis en Gaza en 2023 y la cuestión del Estado de Palestina. Este episodio fue grabado el 27 de marzo de 2025. ¿Qué es la Franja de Gaza y cómo se integra al Estado de Palestina? ¿Cómo se explica la incursión de Hamás en Israel y cuáles han sido las consecuencias? Y finalmente, ¿cuál es el escenario futuro de Gaza y del propio Estado de Palestina? Para responder esto, hoy nos acompaña Juan Manuel Portilla, diplomático mexicano y doctor en Derecho Internacional con especialización en Derecho Internacional Humanitario, Terrorismo y Derecho Penal Internacional. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, muchas gracias. Pues envío un saludo a la audiencia de este proyecto y de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con este episodio. Doctor, quisiéramos iniciar con una pregunta esencial para entender el tema que nos reúne el día de hoy. ¿Qué es la Franja de Gaza y cómo se integra al Estado de Palestina? Bueno, la Franja de Gaza es un pequeño enclave. Para que tengamos una idea, es una superficie como el estado de Aguascalientes. Y bueno, pues son 360 kilómetros cuadrados. Es un territorio que bordea el Mediterráneo por espacio de 41 kilómetros. Su anchura máxima es de 8 a 10 kilómetros. Tiene una densidad demográfica muy grande. Estamos hablando alrededor de, las cifras que se daban, alrededor de 2.600.000 y tantos mil habitantes. Aunque actualmente pues hay que restar lamentablemente 50.000 muertos, ¿no?, por esta guerra. Y bueno, Gaza es una parte integrante del Estado palestino. Esta estuvo bajo administración de Egipto antes del mandato británico y la creación del Estado de Israel. En la guerra del 1967, esta fue ocupada por Israel junto con Cisjordania y Jerusalén. Y bueno, pues sabemos todos que ahí se ha dado una situación de que incluso Israel en el 2005 se retiró, pero siguió ocupándolo. Es un territorio ocupado toda vez que el espacio aéreo, las fronteras, el espacio terrestre, el marítimo, lo controla Israel. Todo lo que entra, sale, todo lo que acontece en Gaza, aun cuando se retiraron los colonos que ahí había, sigue controlándolo Israel. Entonces también se habla que es la prisión a cielo abierto más grande del mundo, ¿no?, porque toda esa población está ahí encarcelada, ¿no?, por Israel. Y bueno, pues forma parte del territorio palestino. En el 2006 hubo elecciones y Hamás fue electo. Hamás es un movimiento islámico, político, religioso también, pero bueno, fueron electos y es una autoridad que gobierna en Gaza. Ha sido también un tanto, digamos, con algunas diferencias, ¿no?, con la parte central de Palestina, que radica en Cisjordania, después de los acuerdos de Oslo, justamente en Ramallah, que es donde se radica la autoridad palestina, en la cual estuvo Yasser Arafat y posteriormente Mahmoud Abbas ya por muchos años, ¿no? Ese es el Estado palestino y que de alguna manera pues ahora el foco ha estado concentrado en Gaza, pero bueno, finalmente son territorios ocupados ambos y que constituyen junto con Jerusalén, ¿no? Digamos que el componente del Estado palestino son estos tres, ¿no? Gaza, de la cual ya dimos alguna información. Por otro lado, Cisjordania y Jerusalén. Cabe mencionar que hay 15 millones de palestinos en el mundo, ¿no? De ellos ya decíamos 2 y tantos millones en Gaza, alrededor de 3,5 millones en Cisjordania, y el resto están distribuidos en la diáspora, ¿no? Se encuentran en países vecinos, en países árabes vecinos como Líbano, como Jordania, como Siria, como Egipto, pero también los hay en todo el mundo, ¿no? En Europa, incluso en América Latina, por ejemplo, en Chile, etcétera. Entonces estamos hablando verdaderamente
de que hay toda otra Palestina fuera de Palestina, ¿no? Más de 8 millones en la diáspora, ¿no? Entonces, bueno, ese es el componente, digamos, y vale la pena señalar que es el Estado palestino y que también, si vemos el mapa, pues no hay una continuidad geográfica entre Palestina en la parte de Gaza y el resto de Cisjordania. Y bueno, el tema de Jerusalén, que valdría la pena otro podcast, pues es un tema complejo, ¿no? Se declaró como un territorio de un corpus separatum, que debía haber una administración internacional, pero bueno, Israel lo ha anexado ilegalmente, e incluso algunos países como Estados Unidos y unos cuantos más han trasladado su embajada ahí, ¿no? Pero bueno, esto sería lo que podríamos responder ahora. Ahora quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cómo se explica la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 y cuáles han sido las consecuencias? El 7 de octubre del 23, que además se produjo en la madrugada del 6 de octubre, ¿no? Que además es una fecha icónica, aquí no hay casualidades, la guerra del Ramadán o del Yom Kippur, según se vea, en su momento de Egipto, ¿no? y Siria e Israel, pues marca un hito, ¿no? Es en la historia del conflicto árabe-israelí, y bueno, no es casual que lo hayan escogido en esa fecha. Además, estaban esos días por concluirse, digamos, estos acuerdos Abraham que promovió Trump en su primera administración, y que buscaba o busca, ¿no? Es que el Estado de Israel sea reconocido por los países árabes y que logró que algunos países ya lo hicieran. Estaba Arabia Saudita por sumarse a este acuerdo y también esto de alguna manera provocó que Hamas respondiera de este modo. Hay que señalar que bajo el derecho internacional, Hamas y los palestinos que están bajo ocupación tienen derecho a usar la fuerza para liberarse. Hamas es un movimiento de resistencia también, ¿no? Y en esta medida, la acción que llevaron a cabo no la enfocaría yo como una acción terrorista, sino, en todo caso, si se cometieron crímenes de guerra, porque se habla en esta acción de 1,200 víctimas israelíes, los 251 rehenes que se tomaron, etcétera. En todo caso, constituirían crímenes de guerra, ¿no? Que incluso la Corte Penal Internacional ya se ha encargado de señalar esto y algunos responsables palestinos. Pero bueno, más allá de eso, Israel permanentemente ha incursionado en Gaza, no es la primera vez tampoco, la ha devastado, ha destruido su infraestructura civil, ha desprovisto a los palestinos de lo más esencial, ha destruido sus viviendas, ha atentado, ha llevado a cabo. Además también hay una desproporción en todo caso, ¿no? El derecho internacional humanitario cuando hay acciones de guerra, porque es un estado de guerra permanente mientras estén ocupados los territorios. En esta medida, Israel hace un uso desproporcionado de la fuerza, emplea armas prohibidas, atenta contra objetivos civiles. Por ejemplo, el hecho de que ataque hospitales bajo el pretexto de que ahí hay algún elemento de Hamas, eso no justifica, ¿no? Que destruya un hospital, no justifica que vaya en contra de campamentos, etc. Bueno, en esta medida estamos hablando de que hay un genocidio en curso. Ya se ha señalado en la Corte Nacional de Justicia, Sudáfrica presentó, y no es casual que lo haya hecho, ¿no? Sudáfrica, que pasó por un sistema de apartheid, etcétera, presentó, conforme al artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio, presentó una demanda en la que acusa a Israel de genocidio. El genocidio se configura cuando hay una acción para destruir total o parcialmente un grupo por su condición religiosa, étnica o nacional, y en esta medida aplica para Palestina, porque no solamente es la destrucción, los crímenes de guerra que ahí se cometen, sino el privar a Palestina, a la población en Gaza concretamente, de alimentos, de asistencia humanitaria, de lo más elemental para vivir, es una forma de genocidio. Y bueno, esa acción está en curso. Por supuesto, Israel lo niega, habla de que es una situación antisemita, como todo, ¿no? Toda crítica o toda acción legal o política que se señale, pues se considera como un acto antisemita por Israel, ¿no? En esta medida, Netanyahu y su círculo cercano se han resistido a aceptarlo y lo debatieron en la corte. Está ahí el caso y esperemos que quizá en 3 años, porque toma su tiempo, la corte al final determine, ¿no? Ojalá que se determine que sea genocidio, porque esto ayudaría mucho, ¿no? Por otro lado, también la Corte Penal Internacional ha visto el caso, esta condena a personas, y bueno, desde el año pasado se dictó una orden de aprehensión contra Benjamin Netanyahu y Gallant, su ex secretario o ministro de guerra, ¿no? Y asimismo se había girado también un orden contra 3 palestinos, dirigentes de Hamas, que, bueno, 2 de ellos fallecieron y el tercero se presume también que puede estar fallecido, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda Netanyahu y Yoav Gallant, ¿no? Como criminales con orden de aprehensión. Por eso es que Netanyahu, pues en teoría, si se mueve a países que han firmado y aceptado el Estatuto de Roma, tendrían que entregarlo a la justicia, ¿no? Y bueno, no deja de ser importante, aun cuando
pues estas acciones tendrían que estar respaldadas en alguna forma efectiva, no deja de ser un señalamiento respecto a estos crímenes que se han cometido, ¿no? Y por ese lado, pues digamos que así podríamos explicar esta acción de Hamas en términos de una situación de ocupación y aplicando el derecho de guerra, el derecho humanitario, que de alguna manera no hay que perder de vista que es un movimiento de resistencia el que se ha dado y que más allá de las acciones, pues es una situación legítima cuando se resiste a una ocupación. Finalmente, desde su punto de vista, ¿cuál es el escenario futuro de Gaza y del propio Estado de Palestina? Por supuesto, tomando en cuenta los diversos hechos que se han presentado hasta los inicios de este año, en 2025. Bueno, ahora concretamente en el caso de Gaza, pues se había dado un cese al fuego, se había habido ya una entrega de rehenes y liberación de una serie de prisioneros políticos, que es lo que son en realidad palestinos en cárceles de Israel. E incluso hay que señalar que la población en Gaza y los dirigentes mismos habían estado presos y de alguna manera toda esta población de Gaza, incluso mucha de ella provenía de Cisjordania, ¿no? Y bueno, hace un par de semanas, un poco menos quizá, el día 18 tengo aquí anotado, Israel rompió el cese al fuego que se había dado, la tregua que se había pactado desde hace 2 meses, y de alguna manera es una acción también criminal de Netanyahu. Para efectos también políticos, Netanyahu tiene abierta una acción judicial. Él podría estar ya preso si no hubiera sido por la guerra. De alguna manera, hay que decirlo de esta forma, le ha convenido la guerra para efectos de salvar su pellejo, digamos. Y que, bueno, rompe esto para efectos también de continuar con sus acciones. Y también envalentonado porque ya Trump en esta administración pues ha señalado que hay que desocupar Gaza, incluso una forma absurda de decir hay que desocuparlo, hay que crear un resort ahí. De hecho aparece por ahí un meme, ¿no? Donde aparece junto con Netanyahu tomándose un trago y una Gaza al fondo que parecería un resort, parecería como Miami, ¿no? Y bueno, esto es absurdo, ¿no? Porque también ha dicho Trump que habría que desocupar Gaza y que esa población, estamos hablando de alrededor de un poco más de 2 millones, ¿no? Pues que se vayan a Jordania, que se vayan a Egipto o a algún país árabe que los reciba, como si se tratara de ganado que se pudiera mover, ¿no? Esto es totalmente una forma de continuar el genocidio y de que el propio Trump, como el Biden mismo lo había hecho y otros líderes y otros países, ¿no? De alguna manera en esta cadena genocida, pues continuar. Entonces, bueno, ahí hay una situación en la que pues también, por supuesto, estos planes no los acepta nadie. De cierta forma, pues ha sido condenado por la ONU. Los propios países árabes, como Arabia Saudita, que de alguna manera ha servido de escenario ahí para efectos de cuando se negoció esta tregua. El propio Qatar, otros, Egipto, por supuesto, que tiene una frontera ahí importante con Gaza, ¿no? Que antes lo administró, por supuesto. El paso ahí de Rafah y que también, ¿no? Hay que decir, Egipto ha apoyado a Israel para como encerrar a Gaza, también hay que decir, ¿no? También vale la pena señalar que la causa palestina, si bien la respaldan los países árabes, siempre ha sido un poco como una forma no muy auténtica, ¿no? Más bien persiguen sus intereses, ¿no? Y hasta han lucrado un poco con la causa palestina. Pero bueno, ya nada más como conclusión, pues el escenario no lo veo muy optimista, cada vez se aleja más la posibilidad de 2 estados, pero bueno, de cualquier modo es inviable lo que propone Trump. Yo creo que al final, incluso en Israel, supongo que habrá una forma en que ya se desgaste también Netanyahu, que ese gobierno cambie. Hay mucha gente que se opone a la guerra, de hecho, pues hay un movimiento muy fuerte por los rehenes, ¿no? Que cada vez permanecen más y aunque todavía ha liberado algunos más Hamas, pues de alguna forma ya muchos estarían ya muertos o ya no se devolverían y esto pues al final a Netanyahu no le interesan los rehenes, le interesa permanecer en el poder y hay una recomposición ahí en el gobierno israelí cada vez más hacia la derecha, cada vez más con estos grupos que apoyan a Netanyahu y ahora pues con el apoyo de Trump que bueno, no augura nada nuevo, ¿no? Vale mencionar que Trump en su primera administración pues trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y realizó otro tipo de acciones, ¿no? Que de alguna manera no da nada bueno, ¿no? Y en fin, bueno, pues ahí también cabría que en algún momento se reactivase la parte de Hezbollah en Líbano, que hay un cese al fuego, pero que está latente. Los Houthis también han estado atacando como una forma de solidaridad, están activos, en fin. Bueno, al final este escenario de guerra y de genocidio me parece continuará. E incluso ya Israel, el propio Netanyahu ha hablado de planes de anexión, lo cual ya sería un grado superior, ¿no? Que no podría aceptarse. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta edición y poder conversar al respecto de uno de los temas que merecen la atención del mundo entero. Ha sido un placer escucharlo.
Para finalizar, ¿sería posible obtener alguna recomendación de alguna lectura o material que pueda ser complementario para nuestros oyentes? Pues mire, hay varios, pero particularmente por el tema y un poco por el sesgo que le dimos a nuestra plática, creo yo que valdría la pena el Palestina ante el derecho internacional. Me parece que ahí podrían un poco apoyarse para entender más esta parte, ¿no? Al menos la parte ya propiamente del derecho internacional que aplicaría en esta situación. Muchas gracias por su recomendación. Esta va a estar incluida en la descripción de nuestro episodio. Nos despedimos deseándole mucho éxito en sus proyectos actuales. Muchas gracias, y enhorabuena por su proyecto. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.